hoy te está extendiendo la llave de la invitación. Dijo al Padre, Padre, mira lo que hice. Y el Padre, reconociendo para lo que puede hacer de él, Él es el que puede tallar de tu vida. Qué bueno que nos podemos encontrar una vez más. Hoy para el tema especial titulado El Gran Día del Perdón. Sigo teniendo las vestiduras sacerdotales porque quiero hacer una relación con el perdón y lo que este vestimenta significa. Y por eso es que estoy contento de que estás aquí. Vamos a la palabra, pero ya tú sabes que nosotros siempre oramos antes de abrir este libro sagrado. Así que te voy a invitar a orar. Querido Padre, nuevamente tomo el libro sagrado en mis manos porque deseo que tú nos hables a través de él. Hables a nuestro corazón y nos convenzas de tu amor. Por favor, envía tu Santo Espíritu a cada lugar donde nos están viendo y que cada persona que está recibiendo tu palabra en esta ocasión pueda estar convencido y convencida de que tú estás allí con ellos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes? Para el israelita, el último día del año era muy importante. El año del israelita contaba de 360 días. Así que por 359 días, el israelita vivía una vida conforme a la voluntad de Dios. Pero tú y yo sabemos que nosotros tratando de ser como Dios quiere que seamos, fallamos tanto. El libro de Hebreos nos dice que hay perdón aún para los pecados de ignorancia. ¿Qué son pecados de ignorancia? Bueno, son aquellos pecados que nosotros hemos cometido sin darnos cuenta. O aquellos actos buenos que hemos dejado de hacer cuando los debimos hacer porque tampoco nos dimos cuenta. Son pecados de ignorancia, porque recuerda que la túnica azul representa hacer lo bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo a nosotros se nos hace difícil porque somos seres humanos, pero Dios nos da la capacidad para poder en su sangre ser justificados. ¿Cómo se hacía eso en el pueblo de Israel? ¿Por qué el último día del año era tan importante? Bueno, porque era el día en el cual Dios quería hacer una limpieza total de los pecados del pueblo. ¿Sabes? Todos los días alguien llegaba con un sacrificio al altar. Como ya tú conoces, tenía que pasar por la puerta del santuario que tenía una cortina azul a la izquierda, a la derecha, perdón, y una cortina roja a la izquierda, y que tenía una cortina violeta arriba, y tenía que entrar reconociendo, yo quebranté la ley, el color azul, y por eso para yo tener vida tiene que haber un sacrificio, el color rojo. Pero qué bueno que la justicia de Cristo y el sacrificio futuro de Jesús unidos me van a dar el perdón, y yo vengo por la fe a buscar el perdón. Todos los días se llevaba a cabo eso. Se degollaba el cordero. ¿Qué es degollar? Bueno, se cortaba el cuello de un solo corte. Ese cordero representaba a Jesús. Con una sola muerte, Dios hace perfecto a cada ser humano que acepta a Jesús como su Salvador personal. Con la muerte de Jesús. Ahora, eso se hacía todos los días y la sangre de ese sacrificio no solamente se vertía en el altar, sino que el sumo sacerdote entraba con estas vestiduras, llevaba un frasco que tenía sangre y él entraba a su dedo, ¿y qué hacía? Asperjaba hacia el velo que demarcaba o hacía división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Así que entraba su dedo allí y asperjaba sangre en el velo. Y lo hacía hasta que llegaba la sangre allí. Lo hacía 7 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No eran toda la sangre la que se echaba, porque era un símbolo. Ese pecado estaba en el velo, y hemos estudiado ya el velo. El velo representa a Cristo, la doble naturaleza de Cristo, llevando los pecados del hombre, pero perfecto delante del Padre para perdonarnos. Pero quedaba registrado un pecado perdonado. ¿Sabes? Cuando tú vas
a una tienda por departamentos y compras algún enser eléctrico a crédito, se te hace una cuenta. Y esa cuenta está allí registrada. ¿Sabes? Está allí hasta que tú termines de pagar. Cuando tú terminas de pagar, se te pone saldo, pero hay un registro allí. Se queda un registro de una cuenta de deuda que tú tuviste anteriormente, que fue pagada, pero que la tuviste anteriormente. Había un registro en el santuario de los pecados perdonados. Estaban perdonados, pero estaban allí. Había que limpiar el santuario. ¿Cómo se limpiaba el santuario? ¿Cómo se le daba fin a esa mancha que te dio perdón, pero que ensució el santuario? Te invito a que abras la Biblia conmigo en el libro de Levíticos capítulo 16. Y me gusta mucho este capítulo. Habla acerca del gran día del perdón. Y vamos a leer allí algunos versículos. Dice versículo 1 del capítulo 16 de Levíticos. Después que los dos hijos de Aarón murieron, y murieron porque entraron a hacer ofrenda ante Dios con fuego extraño al lugar santísimo. Ahora Dios le va a dar una explicación. Y mira la explicación que le da. Después que los dos hijos de Aarón murieron por haber ofrecido fuego profano ante el Eterno, el Señor dijo a Moisés: di a tu hermano Aarón que no entre todo el tiempo en el santuario detrás del velo ante el propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo me apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Así entrará Aarón en el santuario con un becerro por expiación y un carnero por holocausto. Aarón tenía que entrar al santuario ese día del año a limpiar el santuario, pero antes de entrar tenía que haber una ofrenda por él. Y sabes, Aarón no podía entrar con las vestiduras que tú ves aquí. Como se iba a presentar ante el verdadero sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, tenía que deponer su pectoral a un lado, tenía que quitarse el efod que representaba perdón, ponerlo a un lado, tenía que quitarse la túnica azul con las granadillas y las campanillas, ponerla a un lado y simplemente entrar vestido de blanco, con la tiara blanca, con la corona de oro, en representación de que yo vengo como un sacerdote común, humilde, delante del Dios de los cielos. Para hacer esto él tenía que hacer un sacrificio, y como nos dice allí, Aarón debía entrar al santuario con un becerro para perdón de sus pecados y un carnero para holocausto, para agradecimiento por ese perdón. Aarón, antes de hacer esto, tenía que estar 10 días bañándose y pidiendo perdón por sus pecados y afligiendo su alma, porque él iba a representar al pueblo de Israel. Tenía que pedir perdón por sí, por su familia y por el pueblo, antes de entrar al trabajo del día de la expiación. Ese día, de acuerdo a lo que nos dice el libro de Levíticos, capítulo 16, Aarón tenía que entrar con la sangre de un buey. ¿Qué significa esto? Aarón no era cualquier persona, así que Aarón no venía con la sangre de un cordero. Aarón podía dar el mayor sacrificio. El sacrificio más caro era el de un buey. Era un animal más fuerte, más vigoroso y además mucho más caro. Aarón era el sacerdote y él tenía que darle lo mejor a Dios. ¿Sabes? Entraba con la sangre de ese becerro y entraba hasta el lugar santísimo. Antes había traído el incensario de oro que tenía incienso del altar de incienso, y él tenía que pasar y ponerlo en el lugar santísimo sobre el propiciatorio. ¿Sabes? Eso lo hacía para crear una nube, para que la gloria de Dios no lo destellara. Luego entraba y derramaba la sangre de ese becerro
y hacía expiación por él. Y entonces salía y habían 2 machos cabríos. ¿Qué significa esos 2 machos cabríos? Bueno, el libro de Levíticos, capítulo 16, nos dice que los 2 eran puros, los 2 eran sin mancha. No podían tener ni mancha, no podían tener ni un rasguño, porque eran perfectos, ¿sabes? Ahora tenía que Aarón echar suerte, dice la palabra de Dios. Tenía que echar suerte para saber cuál de estos 2 machos cabríos iba a representar a Cristo. Con las piedras del Urim y el Tumim que estaban en el pectoral, Dios les revelaba cuál de los 2 machos cabríos Dios deseaba. Eso es lo que significa allí que tenía que echar suerte. ¿Sabes? No tenía unos topos y los tiraba, ni tenía una ruleta y entonces la ruleta paraba en el macho cabrío bueno. No. Era a través de la oración. Y Dios iba a elegir ese macho cabrío o el macho de las cabras para que le representara a él. Ahora ese macho cabrío que lo representaba a él, Aarón lo iba a degollar. Si te diste cuenta, a los 2 sacrificios anteriores, Aarón tenía que colocar sus manos sobre ellos. Aún al del becerro tenía que colocar sus manos. Era la transferencia del pecado de Aarón, la transferencia del pecado de su familia, la transferencia del pecado del pueblo. Y ese pecado entró al lugar santísimo y manchó el lugar santísimo. Ahora, a través de la sangre es que también se va a limpiar el lugar santísimo. ¿Cómo? Porque ahora ese macho cabrío no se iba a degollar luego de haberle puesto las manos encima. No se había transferido ningún pecado, sino que ahora esa sangre de ese macho cabrío se iba a convertir en el método de limpiar el santuario. Así que el sacerdote degollaba el macho cabrío, recogía la sangre y entraba ahora con esa sangre dentro del lugar santísimo. Y allí terminaba un camino de sangre. Echaba 7 veces en el suelo y volvía y echaba 7 veces sobre el propiciatorio. Y allí pedía perdón por los pecados del pueblo. Estando allí, pedía perdón por los pecados. Allí entraba el sacerdote a decirle: Señor, limpia al pueblo, perdona totalmente los pecados del pueblo y limpia tu santuario. Ayúdanos a hacer lo que tú quieres que seamos: un pueblo limpio, un pueblo justo, un pueblo que viva tu perdón, un pueblo que está agradecido de estar cuidado por ti, un pueblo con pensamientos puros, un pueblo que sea santo a ti. Conviértenos en eso. ¿Y saben qué sucedió? No se registra en la Biblia que algún sumo sacerdote haya muerto en la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Si hubiese habido alguna persona del pueblo que no hubiese pedido perdón por los pecados, el sacerdote moría. Porque tenía que entrar con el perdón pedido por todo el pueblo, con el deseo de cada ciudadano de ser perdonado por Dios, de la confesión de cada persona del pueblo. Ahora él entraba y no se registra muerte. ¿Por qué? Porque cada persona del pueblo había decidido entregar su corazón a Cristo. Y ahora salía el sacerdote con esa sangre y registraba con esa sangre los muebles del santuario y el altar de sacrificio y derramaba el resto de sangre en el altar. Y ahora que todo quedaba limpio con esa limpieza ceremonial de esa sangre, ahora el sacerdote se convertía en el que cargaba todos los pecados del pueblo, porque se habían sacado todos esos pecados que habían sido perdonados, pero que estaban registrados en el templo. Y ahora llega el otro macho cabrío, el macho cabrío que Dios no eligió. Se llamaba Azazel. A ese macho cabrío se le daba ese nombre, Azazel. ¿Sabes? El sacerdote colocaba sus manos sobre ese macho cabrío y ese macho cabrío no moría en el santuario. ¿Sabes? El altar de sacrificio representa la cruz de Cristo. Este otro macho cabrío
no derramaba su sangre. Llevaba la culpa ulterior de todos los pecados y era desterrado por una persona que lo llevaba y lo dejaba perdido en el desierto. De paso, esa persona tenía que venir y hacer una purificación ceremonial especial. De esa forma, Aarón limpiaba el pecado de todo el pueblo. ¿Sabes? Limpiaba el pecado de apostasía del pueblo. El pueblo se veía, y cuando el pueblo se iba en contra de Dios, limpiaba el pecado de iniquidad, cuando el pueblo a sabiendas hacía lo malo, y limpiaba los pecados de rebelión. Y estos eran los pecados más terribles. Eran los pecados del pueblo cuando el pueblo pecaba delante de Dios a sabiendas y en grupo, cuando colectivamente se llamaban para pecar. Y eso está registrado varias veces en la palabra de Dios, cómo el pueblo se apartó totalmente de Dios y cómo Dios quería perdonarle. ¿Te das cuenta que ese gran día del perdón era importante? ¿Sabes por qué le llamo el gran día del perdón? Porque a todos se le perdonaba. A todo el que confesaba se le perdonaba. Y yo pienso hoy, ¿será que Dios quiere hacer lo mismo contigo y conmigo? Sí, todavía hay oportunidad para pedir perdón. ¿Sabes? Estamos viviendo en el gran día donde Dios puede perdonar. En la antigüedad se llamaba el día de la expiación. Se expiaba el pecado. Hoy se llama el gran día de la oportunidad del perdón. Y estamos viviendo bajo esa era. Esa era no va a durar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque luego viene Jesús. Antes de que Jesús venga en gloria y majestad, escúchame bien, tú y yo habremos tenido que preparar nuestras vidas para encontrarle a Él. Hoy estamos viviendo en el gran día de la expiación. Cuando Dios está en el lugar santísimo, ahora no en el lugar santo intercediendo, sino que está en el lugar santísimo, intercediendo pero haciendo juicio. Está investigando los libros. La palabra de Dios en Malaquías, capítulo 3, versículo 16, nos dice que Jehová escuchó cuando cada uno habló a su compañero y registró sus actos en un libro de memorias. ¿Sabes? En Apocalipsis nos dice que al que venciere yo no borraré su nombre del libro de la vida. Hay registros en el cielo donde están todos tus actos registrados, los buenos y los malos. Y hay un libro donde están los nombres de todos aquellos que han decidido dar su vida a Jesús. Han decidido entregar su vida a Jesús. ¿Sabes? Pronto el Señor está terminando, pronto va a terminar de estudiar esos libros. Y una vez que termine de estudiar los libros, va a determinar si todo aquel que le dio su corazón y que está en el libro de la vida, permanece allí. Si permanece allí porque ama a Dios más que todas las cosas, ¿qué va a suceder? Su nombre permanece en el libro de la vida. Pero si verdaderamente hay un amor mayor que Dios, entonces su nombre es borrado del libro de la vida. Y qué triste, Dios va a pasar lista con ese libro. Y yo quiero que tu nombre esté allí. Yo quiero que mi nombre esté allí. Yo he hecho los preparativos. Todos los días le digo, Señor, yo necesito que tú perdones mis pecados. Y tú estarás diciendo, ¿todos los días tienes que pedirle que perdone tus pecados? Sí, porque todos los días, por más bueno que yo quiera hacer, mancho esta cota blanca de pureza. Porque por más justo que yo pueda hacer, siempre hay un momento en el cual no he hecho lo correcto. Por eso yo confío en los méritos de mi sumo sacerdote que lleva el efod. Yo confío en que Él presenta mi nombre delante del Padre, porque yo he decidido que Él me adopte como parte de su Hijo espiritual. ¿Sabes? Dios te necesita. Dios te está llamando. Dios quiere poner tu nombre en el libro de la vida. Si tú has aceptado a Jesús como tu Salvador personal por medio de la fe en Cristo, tu nombre puede ser escrito en el libro de la vida. Y sabes, Él va a defenderte. Eso fue lo que hizo con todo el pueblo de Israel cuando el sacerdote vino cada año a presentarse delante de Él, frente al propiciatorio.
Dios desea hacer un cambio en tu vida. Dios quiere transformarte, pero tú tienes que entregarte a Él. Tú tienes que desearlo. Solamente tú puedes tomar esa decisión. Solamente tú. ¿Sabes? Todo el pueblo de Israel, ese día del perdón, el día de la expiación, hacían varias cosas. Número 1, se ponían en ayunas. Número 2, no trabajaban. Número 3, se encorvaban sus espaldas y se arrodillaban en el suelo y le oraban a Dios: perdona mis pecados. Si hay algo que todavía yo no he confesado, yo te pido que tú me perdones. ¿Sabes? Hay un secreto en el día de la expiación. Y es que había un sacrificio especial que se llamaba el tamid, continuo. Ese sacrificio se hacía temprano en la mañana y ese cordero se iba quemando lentamente durante todo el día hasta que se quemaba ya llegando la tarde. Al comenzar la tarde, comenzar a atardecer el día, se hacía otro sacrificio que duraba toda la tarde, toda la noche, hasta el amanecer. Ese sacrificio se llamaba el continuo. Ese sacrificio era el sacrificio de cubierta. Era una cubierta especial. Dios lo tenía los 360 días del año. Aún en el día de la expiación, ese sacrificio estaba cubriendo. ¿Sabes? Ese sacrificio te cubre hoy. Es el gran sacrificio de Cristo Jesús. Cristo Jesús está delante del Padre presentando tu nombre, si tú se lo pides. ¿Sabes? Aarón presentaba los pecados de los que habían sido confesados y los presentaba con gozo delante de Dios. Pero Aarón no era el Cordero. Yo quiero que tú entiendas que Cristo era el Cordero, o es el Cordero. Cristo es el sacerdote, es su sangre la que Él presenta delante del Padre. Así que Cristo, como dice el libro de Hebreos, no tiene necesidad de hacer muchos sacrificios. Con uno solo, Él quiere hacerte perfecto a ti. Y amén. Yo he decidido aceptar ese sacrificio. ¿Y tú? ¿Has decidido aceptar el sacrificio del Cordero? ¿Sabes? Dios está limpiando los registros del cielo. De la misma forma como la sangre que era asperjada en el velo representaban el pecado perdonado pero registrado. Hay pecados que Dios te ha perdonado, pero han manchado los registros del cielo. Dios quiere limpiar esos pecados de tu vida y también quiere limpiarlos del cielo. ¿Sabes? Cada vez que tú y yo pecamos, se registran en el libro de las memorias nuestros malos actos. Pero cada vez que te arrepientes, se registra tu arrepentimiento. Por eso cada vez que yo oigo un buen sermón, cada vez que leo un libro que me recuerda que yo debo arrepentirme, que yo debo aceptar a Jesús como mi Salvador personal, no pierdo tiempo. Tomo ventaja de que todavía tengo tiempo de darle mi corazón a Jesús. Por eso yo quiero en esta ocasión convencerte de que todavía estás a tiempo. Todavía tú puedes salvar tu vida. Todavía hay un Dios que te ama. Todas las vestiduras están para ti. A través del perdón de Cristo, tú puedes tener una vida transformada, totalmente cambiada, si tú decides entregar tu corazón a Él. ¿Sabes? Hoy tú puedes decidir: Señor, yo quiero la pureza de carácter. Que el manto de santidad baje del cielo y cubra todo lo que yo soy. Señor, yo necesito que tú me cubras con el manto azul de tu justicia. Yo no soy justo, yo no soy justa. Necesito tu justicia. Hazme justo como tú eres justo. Garantízame el perdón de mis pecados. Cúbreme con tu misericordia. Ponme como parte de tu pueblo, que yo pueda disfrutar de tu cuidado, de tu amor. Regístrame en el libro de la vida.
¿Sabes? El Señor no va a pensarlo 2 veces. Con gozo allí escribirá tu nombre. Julia, Antonio, Pedro, Priscila, no sé cuál es tu nombre, pero sabes, Dios lo conoce al dedillo. Él escribe tu nombre allí. ¿Y sabes qué va a suceder cuando se acabe el tiempo de escribir? Dios va a buscar y va a encontrar que tú siempre aprovechaste su perdón. ¿Y sabes qué va a hacer? Va a borrar tus malas acciones del libro de las memorias. Y cuando lleguemos al cielo y veamos, vamos a encontrar que tú fuiste una persona sin nada de pecado. Y tú vas a decir, no, imposible, si yo fui tan malo y yo fui tan mala. Y entonces te vas a dar cuenta que solo por la gracia de Cristo tú puedes tener un registro limpio y puedes tener también tu nombre en el libro de la vida. ¡Qué grande bendición! Saber que tu salvación está garantizada en Cristo. Yo quiero que tú sepas, el gran día del perdón no ha acabado. No ha acabado. Pero quiero que sepas la otra historia. Para todos aquellos que rechazan, su nombre no está escrito en el libro de la vida, pero ese rechazo se escribió en el libro de las memorias. Y aquel que te ama tanto, que ha hecho tanto por ti, no va a poder hacer mucho. Si verdaderamente tú en el momento de recibir perdón no lo aceptaste. Por eso es que yo quiero convencerte de que todavía hay perdón. Puedes aferrarte a tu sumo sacerdote y decirle, Señor, represéntame en los concilios celestiales. ¿Sabes? La palabra de Dios nos dice en el Antiguo Testamento, se olvidará la madre de lo que parió para olvidarse del hijo de sus entrañas. Aunque ella se olvidare, yo nunca me olvidaré de ti, porque las palmas de mis manos he escrito tu nombre. Qué bendición saber que mi nombre y tu nombre está escrito en el libro de la vida. Te invito para que Dios escriba ese nombre hoy. Querido Padre, te suplico de forma muy especial que escribas el nombre de cada una de las personas que nos están viendo en este momento y que deciden una vida nueva en ti. Deciden dejar la vida pasada y comenzar una vida nueva. Regístralos en el libro de la vida y garantízale el perdón de sus pecados para salvación eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, Dios quiere perdonarte eternamente. Haz de esto tu tarea especial todos los días. Comparte esto con los demás. Y recuerda invitar a tus amigos para que vuelvan a estar junto conmigo en certeza y convicción. Ya sabes que me hace falta. Trae tu Biblia y te voy a estar esperando. Que el Señor te bendiga.